El documento se había venido trabajando hace un tiempo y el viernes pasado fue publicado y se presentará en septiembre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y concluye que la subrogación no es simplemente un contrato privado que debiese ser regulado entre las dos partes y defender en el fondo que hayan buenas condiciones entre ambas partes, sino que se trata de una práctica violenta y que es derechamente contraria a los derechos humanos tanto de las mujeres como de los niños. Es un informe bien detallado, bien largo, que no es obligatorio para los estados estar en contra de la maternidad de la gestación subrogada, pero sí es importante, o creo yo que es importante para el debate nacional, porque justamente se está tramitando un proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada, y es un proyecto de ley que fue presentado de manera transversal desde el Partido Republicano hasta Partido Comunista o Frente Amplio, si no me equivoco. Yo creo que el Partido Comunista también. Que también, y a pesar de que es muy raro ver eso en el Congreso, que haya una bancada tan transversal en un tema, sobre todo es importante porque es un tema muy delicado, pero ahí se unió una bancada amplia para abolir esta práctica que a veces cuando existe el argumento de que cuando es una práctica altruista no habría problema, pero el informe de Rim Al-Salem, que es la relatora especial de violencia en la ONU, muestra y da argumentos sistemáticos de por qué termina siendo también contrario a los derechos humanos de los niños y de las mujeres. Estaba buscando en mis apuntes porque hubo un Rat Pack sobre esto. Por eso me acuerdo que estaba el Partido Comunista también. Es que salió a principios de año como por el proyecto de ley. Hace poco, sí, por el proyecto de ley, sí. A propósito, fue presentado porque es muy impresionante algo en lo que sí están de acuerdo republicanos y el Partido Comunista, una cosa curiosa. Tomás Leighton. No, porque además... No pasa mucho. No pasa mucho. Bueno, podría pasar sin el Partido Republicano el acuerdo de pensiones. O sea, estuvieron de acuerdo, claro, están en contra del no, pero porque yo creo que además es un tema que a nivel internacional tiene muchos precedentes. Por ejemplo, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional está trabajando, entiendo, en un convenio internacional para regular acuerdos al respecto, que entiendo debería estar listo. Y busca básicamente sentar ciertos precedentes y consensos mínimos a la hora de que porque claro, una cosa es el proyecto de ley que se busque tramitar a nivel nacional, pero siempre es bueno que existan convenios internacionales a los cuales los estados puedan ceñirse. Y además al mismo tiempo estaba leyendo que hay un grupo de 100 expertos entre juristas, médicos, psicólogos y filósofos de 75 nacionalidades que publicaron una declaración. El Acuerdo de Casablanca, claro, sí. Exactamente. Que fue que sin ir más lejos, el Acuerdo de Casablanca fue promovido por dos chilenos, Bernard García y Simona Canepa, y fue muy inédito en este tema, y efectivamente el informe arranca un poco también de ese Acuerdo de Casablanca que fue, si no me equivoco, el 2023. Un buen tema, y hay que ponerle atención también a la tramitación local. Tomás Leighton, tu joyita. Sí, bueno, aprovechando también que estamos entre centros de pensamiento con Emilia, yo creo que es interesante... Idea País. Idea País, rumbo colectivo. Y creo que es interesante empezar a mirar los programas de gobierno, y una de las cosas que se puede mirar de los programas de gobierno es materia de pensiones. Mal que mal, creo que es un asunto que la política no pudo resolver en 15 años y este año tuvimos, a pesar de que la sociedad lo quería resolver hace mucho tiempo, por fin este año tuvimos un acuerdo que resolvió esa discordia en el Congreso y hay una ley en implementación. Y cuando uno mira los programas de gobierno, ve que Jara y Matei no plantean nada, y eso creo que es un acuerdo, es un silencio de alguna manera muy, muy elocuente. Por el lado de Jara se hicieron gestos a la interna en un momento, pero creo que lo que prima es que se trata de un decreto que lleva la firma de la entonces ministra y hoy día candidata Janet Jara. Gesto a la interna, tú dices por decir, bueno, se podría haber avanzado más, pero finalmente no plantearlo en el programa es una manera de decir,
esto es un acuerdo importante que nosotros valoramos y que vamos a proteger y que tenemos que concentrarnos en la implementación. Y por el lado de Matei, si uno mira el actual intento de girar al antiguo centro, sumando voceros, y toda esta semana, por ejemplo, me parece que debió haber aprovechado más el hecho de que ese acuerdo previsional también es patrimonio de los partidos que la respaldan, digamos. Pero ella, claro, decidió mantenerse mucho más lejana la noche en que se acordó la reforma previsional, después salió a apoyarlo, pero fue menos nítido su compromiso. Pero el que derechamente ha estado, yo creo, corriendo en círculos con este tema de José Antonio Cast. Corriendo en círculos. Porque plantea en su programa terminar con el préstamo de las personas al Estado de la reforma previsional, sustituyéndolo por inversión en instrumentos financieros. Corriendo en círculo en el sentido de que sus parlamentarios votaron en contra de la reforma previsional, se abstuvieron en el tema de la PGU, después sacan un programa que es Yo Amo PGU, como para que no queden dudas, pero en realidad quedan muchas dudas porque ahora vuelven a la carga con una propuesta de modificación legal que es, en términos prácticos, echar atrás la reforma de pensiones. Es entrampar el acuerdo al que la política había llegado por una obsesión ideológica, a mi juicio, contra todo lo que tenga que ver con el Estado. En este caso, un intento de sabotear, de dejar sin efecto el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que fue el acuerdo imperfecto al que tal vez el Congreso llegó, pero que es virtuoso en el sentido de que todos los sectores se dieron posiciones y logramos destrabar un tema que era tan largamente demandado y que se necesitaba avanzar. Yo creo que lo relevante... no es eso lo que están proponiendo. O sea, lo que están proponiendo es... No es echarlo para atrás completo, es cambiar el mecanismo de financiamiento. Que es otra manera de inyectarle incertidumbre a esa modificación. Porque en un periodo de implementación... Es abrir la discusión de nuevo. Exactamente. Yo creo que lo relevante, Iván, es además de qué es lo que plantean técnicamente, es entenderlo en términos políticos, es reabrir un debate que dejó, siempre estas cosas dejan muchas heridas, pero lo importante es que después de eso se genere una buena costra y que envejezca bien y se puede ir mejorando, pero echar atrás es totalmente distinto. Cuando se echan atrás reformas, el país no avanza. Y eso es políticas públicas comparadas. O sea, por ejemplo, en materia educacional, mucho tiempo parte de la derecha estuvo muy obtusa con tratar de que el país no pudiera implementar de la mejor manera las modificaciones que hubieran en el sistema de educación escolar, que es muy distinto a plantear mejoras en el camino a cómo funcionan, por ejemplo, los servicios locales. Echar atrás, volver a legislar, creo que es de alguna manera una propuesta de contrarreforma o de contrarrevolución, por así decirlo, una política que yo creo que es interesante, es muy elocuente respecto a la propuesta de José Antonio Cast hoy día. Emilia García. Oye, varias cosas. Lo primero es que estoy casi completamente de acuerdo con lo que dice Tomás. Me parece muy complicado en términos políticos, pero también en términos técnicos la propuesta de José Antonio Cast, pero sobre todo en términos políticos porque se cerró una agenda que se venía discutiendo más de 10 años y en teoría debiésemos pasar entonces al siguiente gran problema o al siguiente gran desafío ciudadano que podría ser en materia de salud o en materia de educación. Y Republicanos vuelve a mostrar esta, no sé si es parte de su naturaleza, pero esta lógica del todo o nada, qué fue lo que los llevó a fracasar en el segundo proceso constituyente, qué fue también por qué fracasó o perdió José Antonio Cast en segunda vuelta al 2021, que es un poco engolosinarse con o hacer un gallito por puntos que para ellos pueden ser muy importantes, pero que en política no funciona el tratar de implementar todo lo que uno quisiera, sino que es el arte de lo posible, y aquí lo posible, después de 12 años de discusión, fue a lo que se llegó ahora, y no habría nada peor, creo yo, que deslegitimar un acuerdo que, aunque a ellos no les haya gustado en su minuto, fue un consenso transversal. En fin, creo que demuestra un poco que estas ganas de dejar de lado esa lógica del todo nada que ya mencionaba, bueno, vuelve a aparecer un poco
en este tipo de iniciativa. Y me quiero detener un poco en lo que dijo la candidata de Janet Jara ayer. Ella habló, obviamente, en contra de esta iniciativa y hizo mención de que fue solamente el Partido Republicano el que se opuso al acuerdo y creo que ella debiese saber muy bien y para la honestidad intelectual del debate político, debiese saber que su mismo partido también estuvo en contra de esa reforma. Hoy, en agosto, a fines de agosto, ya no nos sorprende que el Partido Comunista esté en contra de algo que promueve Janet Jara, que es su candidata, pero sí en su minuto fue problemático pero puso los votos. Pero sí fue analizado y fue, era evidente que no le gusta el Partido Comunista, que el Partido Comunista y el Partido Republicano eran ambos críticos de la reforma de pensiones por razones completamente distintas, pero llegaban a un mismo puerto. Bueno, dame un segundo. Lo que propone el Partido Republicano exactamente es lo siguiente: el fondo que lo que hace es complementar las pensiones de las mujeres y de las personas que salen desfavorecidas con la cuenta individual, es que el trabajador le presta a ese fondo y se le devuelve a una tasa determinada en 20 o 30 años en el momento en que se jubile. Y lo que dice es, en vez de prestárselo al fondo, lo que debería pasar es que esa plata debería invertirse, por simplificar, en un bono del Estado que dé una cierta rentabilidad, y con ese bono del Estado el fisco va a tener una plata y con esa plata usarse para el mismo fin. Esa es la diferencia de un mecanismo. Eso provoca un montón de problemas y un montón de críticas de los expertos, así que no es tan sencillo como suena, pero efectivamente esa es la proposición. Y ese es uno de los, y ese es uno también de los grandes problemas que veo yo en el Partido Republicano, y es que pueden proponer iniciativas o políticas muy emblemáticas y que pueden sonar muy bien, pero la factibilidad técnica también es algo importante, y no solamente en temas de que cómo pretenden financiar este cambio en la reforma de pensiones, sino que también esto significa un cambio a nivel legislativo, y al parecer no están pensando en cómo van a obtener mayoría parlamentaria para hacer, por ejemplo, este cambio. No sé. Otra cosa son las implicancias políticas. Yo solo quería explicar lo que está proponiendo los republicanos desde el punto de vista técnico. Y es difícil que un aumento de pensiones, que es lo que finalmente se va a empezar a ver reflejado a partir de septiembre por vía de los mecanismos que Iván describía, sea sostenible solamente con el aporte eventual del Estado, ¿cierto? Ahí hay una contradicción, creo yo, como en términos de política pública de parte del Partido Republicano. Es que pero no que es además exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo. Pero no es que sea sobre la base de impuestos. Igual eso es sobre un fondo con bonos del Estado creado para eso. Eso es lo que yo entiendo que es la proposición. Igual lo tuvieron que salir a explicar, en el sentido de que cuando uno mira la medida número 7 económica del programa de José Antonio Kast, no queda claro. Dice en un instrumento de inversión. No dice exactamente lo que después tuvieron que hacer. Estaba explicando Quirós, digamos, también es una manera de ver la política que yo creo que no es nunca patrimonio solo de un partido, pero es como meter la cuña y después y después vemos cómo se implementa. Yo creo que si al país le costó tanto llegar a resolver esta discordia política, también fue por términos técnicos, en el sentido de que hubo innumerables opiniones fundadas de especialistas muy diversos que fueron construyendo un cierto consenso. De hecho, creo que fue muy criticable en Matei un momento que ella dice, mira, tengo que ver el acuerdo porque en realidad lo tengo que estudiar. Habían 20 expertos. Habían 20 expertos de su sector también, algunos, que lo habían leído, digamos, no habían encontrado nada. Vamos a ver qué iba a encontrar Evelyn Matei del informe técnico que no le... Y estábamos todos muy expectantes de qué iba a decir el Consejo Fiscal Autónomo, que decían ese ciclo terminó. Economistas, sí. Totalmente. Y creo que, además, creo que fue un acuerdo difícil, y a veces en los acuerdos difíciles lo que se necesita no es que estén todos de acuerdo, es que estén todos en contra, en el sentido de que no es lo mismo que yo quisiera, pero finalmente se termina cediendo. Entonces, por eso es importante lo que dice Iván respecto a los votos, ¿eh? Porque una cosa es el discurso, cómo se justifica a la tribu interna, cómo los políticos son capaces de cruzar el charco, que es algo que su sector no los quiere ver en eso, digamos, pero hacer acuerdos implica ese tipo de costo. Lo importante está en los votos. Cuando están los votos, después
vemos, digamos. Pero en este caso, tanto en el discurso como en los votos, y ahora de nuevo, hay una intención que a mi juicio, Iván, es además un desconocimiento del estado de la sociedad chilena. Que de alguna manera, si hay algo que la tiene cansada, es que demande cambios sin que esos cambios ocurran. Entonces, echarlos para atrás es no entender en qué sociedad estamos parados también. Estamos con Tomás Leighton y con Emilia García conversando de actualidad y política en esta mañana. Acá en Mesa Central también Quique Mujica se une en el siguiente bloque aquí ante el 13 Radio. Bien, Quique Mujica. ¿Por dónde? Ya, mira, a ver qué Quique Mujica no es recambio generacional. No, ya. A ver, dale. Me veo joven, pero no soy joven. ¿Qué entienden ustedes por esto? A ver. Eugenio Tironi hoy día, el dilema de Jara. Cito. Desde 1990 los comunistas se han mantenido desdoblados entre dos lealtades, la Revolución Popular, adoptada en 1980, y la vía democrática previa al año 73. Un partido puede hacer malabarismo y convivir con esa ambigüedad, pero una candidatura presidencial sometida a un escrutinio 24/7, no. Esta tensión ha tenido un alto costo para Jara, y este costo no se evita con una estrategia evasiva que parece huir del debate, sino rompiendo con el ejercicio de equilibrismo al que la somete su tribu de origen. Yo entiendo que le está diciendo bye bye Partido Comunista. ¿Tú dices por el verbo romper? Claro, no, y dice además que si no hay un quiebre, como quebró el socialismo y se renovó en los 80, que así, por eso ganó el no, si no hay un quiebre de esa magnitud, Jara no va a ganar. Emilia García. Tesis de Tironi, no mía. No. Impresionante, yo creo, esto que estamos viendo del Partido Comunista y el trato que tiene a su candidata. No sé si en su minuto el Partido Comunista, o dudo que haya sido así con Gladys Marín, y hoy con su emblema que fue en este gobierno, al parecer ya la declaran por perdida, y mi sensación es que están apuntando a que le vaya bien a su lista parlamentaria, y por ende tienen que mostrar su verdadera cara, si se quiere, y Janet Jara está hace meses con el objetivo de mostrarse lo menos comunista posible y lo más socialdemócrata que se pueda. Entonces, evidentemente al Partido Comunista eso no le va a gustar. Ahora, el problema es cómo se vienen estos próximos 3 meses, porque efectivamente son 12 o 13 semanas, que es muchísimo, sabemos que es mucho en tiempo en campaña y en política, y no sé si es que una candidatura puede aguantar tanto tiempo cuando su partido de base no la está apoyando y directamente la está torpedeando. Y también surge la pregunta de cómo esto le puede afectar también a José Antonio Kast, pero bueno, yo creo que son puras interrogantes las que quedan para las próximas semanas. Tomás Leighton. Sí, y a ver, volviendo un poco a lo que plantea Tironi, que por supuesto no es un especialista en el Partido Comunista, digamos, pero sí es una persona que entiende mucho las generaciones políticas, los cambios políticos, las eras políticas, y yo creo que una de las cosas que es interesante es pensar las declaraciones de Tironi, pero en un sentido más amplio. Yo creo que vivimos en una época de profunda deslegitimación de los partidos políticos, en donde puede haber a veces efectos paradójicos. Por ejemplo, liderazgos que resisten presiones partidarias también son liderazgos que la ciudadanía puede percibir como que tienen convicción, como que son capaces de romper con la tribu propia. O sea, esa cierta rebeldía ante un ordenamiento externo que se intenta controlar, que se intenta cercenar ciertas partes, a veces puede generar el efecto contrario de lo que se busca. Es decir, yo tengo mis dudas, y así lo planteo, de que en realidad la disputa o las discordias que puedan existir, o estas descoordinaciones entre las declaraciones de Lautaro Carmona con los tiempos de la campaña de Janet Jara, tengan un efecto electoral negativo para Janet Jara. O sea, de verdad lo dudo, porque de hecho creo que, por ejemplo, el acto que ungió simbólicamente al presidente Boric antes de ser presidente fue la firma de un acuerdo político
en el cual tiene una particularidad notable. Digamos, es una pieza de antología, es una firma de un acuerdo de partidos políticos y una persona. Y esa persona era el actual presidente de la República, Gabriel Boric, que concurrió el acuerdo, y después además el Tribunal Supremo de Convergencia Social arma un proceso disciplinario a la interna. Eso no necesariamente es percibido... no era su candidato presidencial ni de todo el oficialismo todavía. Por eso digo que de alguna manera, la otra manera de verlo es que también los liderazgos a contrapelo son liderazgos que se perciben con mayor carácter. Ahora hay que ver cuánto aguanta el contrapelo, cuánto aguanta el partido, cuánto aguanta ella. Lo que yo leo de Tironi aquí, aguanta la tensión, digamos. Tironi le dice hay que romper con el PC, no sé cómo, ella puede, el as que tenía bajo la manga antes, que era, no puede renunciar al PC porque se presentó en la primaria, pero sí puede bloquear su militancia. Congelarla. ¿Te acuerdas que lo iba a hacer y se suspendió? Quizá la estrategia... Se suspendió el día que Daniel Jaude dijo que era un acuerdo que ya estaba tomado y que iba a suspender la militancia. Pero quizás la estrategia, era testear, sondear, y ese bloqueo hacerlo más cerca de la elección, con todo lo que ello implica, porque... Hoy día le pregunté a Ricardo Lagos Weber en Radio 13C, en la mañana lo entrevisté en Cuatro Cabezas, y claro, y dice que sí, que comparte lo que dice Eugenio. Dijo, Eugenio, comparto lo que dice Eugenio, en términos de que hay que ampliar la base. Y lo otro que yo le preguntaba, que para mí es inédito, nunca había visto el presidente del partido de la candidata o candidata que tengan que mantenerlo al margen. Lagos Weber me dice, ¿sabe qué? Yo la verdad de Carmona no quiero hablar más, pero le digo, ya, usted está bien que no quiera hablar más, pero el presidente del partido de la candidata, no es que sea el vagón de cola del partido X. No un partido chiquitito. Genera opinión y genera discusión. Y porque no es un partido chiquitito, yo veo muy poco probable o inviable que se pueda quebrar con el Partido Comunista, no solamente porque hay un tema político y hay una historia con el Partido Comunista sobre todo en los últimos 15 años o 10 años, sino que porque tiene una base muy importante de militantes. Hasta hace poco era el partido de hecho más grande de Chile, y también los cuadros técnicos no solamente están en el socialismo democrático, sino que también parte importante están en el Partido Comunista. Entonces, si es que efectivamente la candidata aspira a gobernar en algún minuto, va a necesitar del Partido Comunista y no le hace, le hace un flaco favor para su candidatura, pero también para su eventual gobierno, que sería poco probable, pero también el dejar afuera al Partido Comunista. Ahora, el mensaje que subyace lo contestó hoy día el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que estuvo en la Radio Duna y que dijo, para cubrir las necesidades sociales, la responsabilidad fiscal es ineludible. No se puede soslayar, no se puede evitar. Que es lo que está en el discurso de Carmona respecto de Mario Marcel, digamos. No, además yo creo que efectivamente las declaraciones sobre el ministro, porque este asunto parte a partir de la salida del ministro Marcel y creo que son... Que Carmona las comenta el domingo. Son desafortunadas en el sentido de que además el discurso de Mario Marcel a su salida yo creo que fue bien valorable. O sea, él además de aclarar que fueron razones personales, que el trabajo ya estaba hecho, él dice una frase que es interesante, que es que el pueblo es dueño del cargo que tuvo y que la autoridad le fue prestada mientras él ocupó la responsabilidad de ser el ministro de Hacienda. Yo creo que esa es una cuestión muy valorada, no en el sentido de lo inamovible que debe ser la responsabilidad fiscal, como si fuese un mantra ideológico, sino en otro sentido, en el sentido de que la democracia necesita autoridades que comprendan que están de paso, digamos. Entonces fue una salida en ese sentido bastante interesante. Había mucho que comentar de la dimensión democrática del discurso de Marcel a su salida, y había poco que acotar a su gestión como ministro, porque de hecho yo creo que el trabajo de sacar adelante la reforma de pensiones fue un trabajo mancomunado entre distintas carteras, con el liderazgo del presidente de la República, pero fue la ministra Jara y el ministro Marcel figura clave dentro de la negociación de una de las reformas más importantes y transformadoras. Ahora, todo eso hace más incomprensible lo de Carmona. Y mi punto un poco, volviendo al inicio, es que yo creo que además igual los equilibrios precarios en política aguantan mucho. Emilia. Pero está bien, pero aquí yo creo que no hay que ser ingenuo. En el minuto en que este gobierno, desde Bachelet 2, pero
cuando se casan con el Partido Comunista e ingresa a la coalición gobernante, bueno, ahí había una decisión que parece que había que sopesar un poco más. Y hoy quieren ampliar la base, pero con un partido que nunca ha ocultado su naturaleza, lo que piensan, cuáles son sus principios. Entonces, a mí me parece poco honesto para el debate político, pero sobre todo en este minuto de elecciones, que lamentemos las descoordinaciones y las declaraciones que sacan liderazgos del Partido Comunista, cuando siempre hemos sabido cómo es el Partido Comunista y fueron ellos los que decidieron voluntariamente entonces tener una arreglo con ello. Entonces parece que ahora hay que morir con las botas puestas, diría yo. Ahora, el problema es que el presidente del Partido Comunista, insisto, el presidente del partido de la candidata cree que la responsabilidad fiscal no es importante, o es poco importante, o no es tan relevante. Que es una piedra estructural del programa de Jara. Porque el PC no cree en el mercado, si eso es. Tiene que actuar dentro del mercado, y no estoy con resabios pinochetistas ni nada de eso, sino que es una constatación de realidad. Pues si está... Los católicos creen en Dios, sí. Cuando uno le dice usted cree en Dios, lo está insultando. Está diciendo lo que lo cree o no cree. Toma ley. Sí, pero también yo creo que los partidos, sobre todo los partidos antiguos, estamos hablando de partidos que son pieza fundamental de la vida republicana de Chile, digamos, o sea, que tienen muchos años hacia atrás, se van transformando, van adaptando sus posiciones a un mundo que cambia, a un pueblo que cambia, que tiene distintas maneras de valorar las cosas de la vida. Yo coincido contigo, pero que el Partido Socialista cuando cambió lo dejó escrito. Dejaron de ser marxistas-leninistas. Es verdad, pero también porque el Partido Socialista, si no hubiese hecho eso, básicamente hubiese tenido que quedarse con una versión de sí, que fue la versión que mostró el Partido Socialista durante el gobierno de Allende, que fue, de hecho... muy crítica con el gobierno de Allende. La última declaración de principios del Partido Comunista es de enero del 2025. En cuanto al texto escrito de los principios de los estatutos, creo que hay un punto, pero no es comparable desde el punto de vista que el Partido Socialista necesitó una renovación porque necesitaba pronunciarse respecto a un comportamiento que no fue el mejor durante el gobierno de Salvador Allende, en circunstancias que el Partido Comunista sí fue un partido mucho más apegado pero la renovación socialista no pasa por lamentarse por haber apoyado poco a Salvador Allende, sino que es una autocrítica respecto del gobierno de Allende. Es un proceso. No es una autocrítica respecto de que les faltó más apoyo, sino que es una autocrítica respecto del fracaso del proyecto. Es una autocrítica, exacto, respecto a los supuestos que animaban la acción política del Partido Socialista. Y la desilusión con los socialismos reales. Pero esa desilusión con los socialismos reales también fue expresiva del comportamiento que tuvieron en el gobierno de Allende. Es la misma discusión, también, digamos, porque en el contexto del gobierno de la Unidad Popular de una moneda, exactamente, o sea, el mismo proceso, porque finalmente hacer una revisión de las vías que existían en el contexto de 1970 y del proceso de protagonismo popular que vino desde los gobiernos del Frente Popular en adelante, es otra manera de volver a mirar el mismo periodo. Sí, también del fracaso rotundo que significó adoptar la vía armada como una política legítima. Pero eso es lo que pasó en el Partido Socialista desde el 66 en adelante hasta mediados de los 80. Exacto. Otra cosa es lo que le pasa al Partido Comunista hoy, que Lautaro Carmona tiene un punto. Yo creo que hay una base de su partido, de su militancia, que es una base que él tiene que respetar y reforzar, que nunca le gustó a María Marcel. Y yo creo que la anomalía dentro del PC... Y que no les gusta actualmente a Janet Jara. Por eso claro, la anomalía dentro del PC hoy día es Janet Jara. No es la corriente, el normal es Daniel Jadwe. Eso está por verse también. Voto del Comité Central. También porque en el Comité Central se aprobó la candidatura de Janet Jara. Por eso, pero voto del Comité Central, harto voto a favor de Daniel Pero demoró semanas y porque sabíamos que había una tensión interna importante. Que se resolvió a favor de Janet Jara, creo yo. Eso es lo que complejiza el debate. Porque pues si no sería... si no el candidato sería Daniel Jadwe y no lo es. Yo coincido con Tomás que en la política actual las divergencias dentro de los partidos son cada vez más visibles. Y el cuento hasta cuándo se estira ese chicle. ¿Hasta cuánto puede aguantar? La olla a presión, que significa que callen a Jadwe, callen a Carmona, porque eso mandaron a decir ayer. La Gobert no se lo mandó a decir con nadie. ¿Hasta cuándo va a seguir hablando? Porque cada vez que habla crea un problema. ¿Va a callar Carmona? ¿No va a estar en Radio Nuevo Mundo el domingo
Jadwe no va a tener más programas los miércoles. No sé. Ahora, yo sigo pensando que, o sea, además del punto de que cierta rebeldía de las figuras políticas hoy día renta más de lo que rentaba antes, o sea, este tema de estar a contrario de los partidos, eso es una discusión. Pero también estamos sumidos en muchas interpretaciones sobre la interna de un partido, de los dimes y diretes y de cuánta fuerza tiene cada posición, porque efectivamente, y yo creo una inquietud legítima cuando efectivamente hay posiciones encontradas y tensionadas. Pero a mí me parece que lo que no está en duda y lo que no es difícil de imaginar es un gobierno de Janet Jara. A mí me parece que un gobierno de Janet Jara es más imaginable que un gobierno de José Antonio Kast. En el sentido de que Janet Jara fue la ministra del Trabajo muy importante en este gobierno, pero además creo que fue una de las ministras del Trabajo más importantes en los últimos tiempos, digamos, por la reforma que lleva adelante. Entonces, toda la incertidumbre que puede provocarnos la discusión especulativa de qué es lo que están pensando los comunistas, que además creo que ahí hay un dejo de otras cosas, se contrasta con toda la certidumbre que da imaginar un gobierno de alguien que ya gobernó en una posición tan importante como Janet Jara. Emilia García, antes de que vayamos a las recomendaciones. Yo solamente pongo en duda eso último, no me imagino, o sea, más bien me imagino que un gobierno de Janet Jara sería exactamente lo que estamos viendo ahora y una tensión constante entre el Partido Comunista y el resto de los aliados de gobierno. Eso es lo que yo veo casi con certeza, si es que esta alianza sigue, y yo no creo en ningún caso que se vaya a quebrar. Vamos a ver qué nos imaginamos la próxima semana. Ya, con Emilia García, con Tomás Leighton, con Quique Mujica, conversando de política y actualidad hoy aquí en Mesa Central. Recomendaciones para el programa de hoy. Tomás Leighton. Bueno, hoy 26 de agosto hay 2 conmemoraciones en Chile que están relacionadas a la educación pública. En 1942 se creó la Dirección General de Educación Profesional bajo un gobierno de la Alianza Democrática en Chile, que estaba compuesta por el Partido Radical, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y por eso hoy día celebramos el Día de la Educación Técnico Profesional. Pero además, 12 años antes, en 1920, tuvimos la publicación de la Ley de Instrucción Primaria, que fue impulsada por un senador radical, que es Pedro Banner, muy reconocido, y por eso hoy día además celebramos el Día del Profesor Normalista. Chile es un país que le debe todo a la educación pública, pero que muchas veces le ha dado la espalda a la educación pública. Hubo un tiempo en que la élite conservadora de nuestro país juzgó a Gabriela Mistral por ser profesora normalista y no universitaria. Y por eso, y perdón la vuelta larga que me di, quiero recomendar hoy día un texto muy interesante de Rodrigo del Río en la revista Nexos, que está digital, que se llama 100 años del regalo de Gabriela Mistral. Porque a la educación pública y a la escuela normal no solo le debemos nuestros mejores profesionales en Chile, también le debemos nuestros milagros, como nuestros 2 premios Nobel y un legado infinito de diplomacia cultural, que es de lo que versa el texto de Rodrigo del Río. Era larga la vuelta, pero ¿cómo se llama el Rodrigo del Río? Rodrigo del Río, 100 años del regalo de Gabriela Mistral en la revista mexicana Nexos. En revista Nexos. Emilia García, recomendación. Yo lamentablemente tengo 2 recomendaciones, pero son muy cortitas. La primera, que era mi recomendación original, actualmente se está dando la ópera La Traviata con la música de Giuseppe Verdi en el Teatro Municipal. Una obra apasionante, clásica, y bueno, está hasta este sábado con funciones. No sé si las entradas siguen. Me imagino que quizás ya están medias agotadas, pero bueno. Pero bueno, hay que mencionarlo. Pero hay que mencionarlo. Y no puedo dejar de recomendar que la María José Nodón ayer también recomendó un libro que estamos sacando en Idea País, editorial Idea País, junto a El Líbero, que se llama Volver a Rechazar, de Ruggero Cosi, que es un libro de su experiencia, una crónica del segundo proceso, del primer proceso constituyente, y que la próxima semana cumple 3 años su rechazo. Y hoy día es el lanzamiento. Sí, con factura, porque es de Idea País el libro. Y doble. Sí, doble la factura. Con factura, doble factura. Le vamos a cobrar lo de ayer y lo de hoy. Sí. Sí. Precio módico, pero doble. No, yo empecé a ver Rehén. Ya, ahí. La que recomendaron ayer, en Netflix. Que Jonan dijo que era pésima. Sí, a mí me dijeron acá en el WhatsApp que era, Nodón, sí, me dijeron que era buena, sí. Había leído la crítica, no me acuerdo quién la hizo en la tercera, pero encontré súper certera la crítica, que es una serie entretenida, pero con un guión inverosímil. De repente hay cosas que uno dice, no, esta ya te pasaste. Es como de amateur.
Hay un concepto en el teatro que se llama Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Claro, que el autor se mete y crea un cambio total. Cuando no tiene resolución, los dioses actúan. Bueno, claro, aquí hay varias veces, y solucionan todo. Varias veces que parece que el guionista se quedó sin idea y imploró a Dios, porque hay, pero entretenía Suena igual. al mismo guionista de Chile. Se deja leer bien, se deja ver bien. El guionista de Chile todavía no aplica Deus Ex Machina. No. Como concepto. Ya Renta en Netflix. Se deja ver. Sí, se deja ver, sí. Quique Mujica, Tomás Leighton, Emilia García, muchas gracias por el programa de hoy. Gracias a ustedes, buen día.